Dando continuidade à nossa programação, vamos explorar o papel da engenharia de processos na transformação digital da indústria. Lucas De Checo é diretor da Descar Argentina, empresa fundada em 2000, especializada em design industrial e simulação de processos produtivos. Sob sua liderança, a Descar tornou-se referência em soluções de engenharia digital, atuando em setores como automotivo, ferroviário e aeroespacial. Convidamos ao palco Lucas De Checo. Bueno, buen día. Un gusto estar acá en Brasil. Disculpen que no puedo hablar en portugués, pero prometo que para la próxima sí, estoy estudiando. Así que, bueno, la idea de hoy es un poco ahí el gráfico que había mostrado Edu, empezar a dar la vuelta y vamos a trabajar en la parte de PLM. La parte de PLM es la que se va a encargar un poco lo que es diseño de producto y lo que es diseño de procesos. Vamos a charlar y vamos a mostrar un poco más en detalle cómo es que se generan esa información y cómo va a trabajar eso. Y vamos a mostrar algunos casos también de la empresa de Carlos, de Tazzaroli, como ejemplo, ¿no? Bueno, hablamos de gemelos digitales. Este es un gráfico que es un poquito más viejo de lo que están dando vuelta ahora, pero a mí me gusta. Hablamos de que nosotros vamos a gerenciar dentro del PLM los gemelos digitales que la empresa cree o tenga para hacer sus informaciones de ingeniería. Entonces vamos a tener un producto virtual que en general las empresas ya lo han adoptado, ¿no? Hablamos de herramientas CAD, algunas herramientas de simulación, de elementos finitos, de ese tipo de herramientas. Y también tenemos una parte virtual de la producción. Esa están entrando, las empresas están empezando a trabajar en eso. Pero lo importante de ese gemelo digital es que sea un reflejo de lo que es realmente la realidad. O sea, que mi gemelo digital de producto sea una fiel imagen digital de lo que es el producto real en el mercado, como también el gemelo digital de producción lo sea de la planta productiva. Entonces, para generar ese intercambio de información que empieza a ser muy voluminoso, es muy difícil, como decía Carlos, que una persona vaya digitando y diciendo qué información se mueve, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer. Entonces es necesaria una plataforma de colaboración, ¿no? Esa plataforma de colaboración nosotros la llamamos PLM, ¿no? PLM son las siglas en inglés de gestión de vida de producto. Esto es lo que vemos generalmente cuando visitamos las empresas que están queriendo empezar a trabajar con gemelos digitales y con alguna gestión un poco más avanzada de lo que son las ingenierías. En general tenemos diseñadores, como les digo, que hacen gemelos digitales de producto, con un diseño, una herramienta de diseño CAD, en el caso de, por ejemplo, Tazzaroli y Solid Edge. Ellos diseñan, hacen un diseño 3D del producto y esa información que se generó es muy rica, ¿no? Tiene un montón de información, pero tiene la dificultad que es muy difícil de transmitir en la empresa. O sea, yo puedo tener un 3D de una pieza, pero la mando a compras, y compras no sabe mucho qué hacer con eso. La puedo mandar a planta y la pueden interpretar, pero bueno, se les dificulta un poco cómo trabajar solo con esa información. Entonces, las empresas han generado un montón de información, ¿no?, que duplica, triplica, o sea, ese diseño 3D. O sea, yo no puedo, si necesito mandar a planta un diseño en 2 dimensiones con medidas y con características de tolerancia, de geometría, tengo que hacer un plano, un diseño en 2D para poder imprimirlo o un PDF para mandarlo a planta. Como así también, si tengo robot para hacer alguna tarea en planta o si tengo herramientas CNC para programar o tengo pantógrafos de corte, todos necesitan códigos que se generan también desde ese 3D, que es el padre de todo, ¿no? Y eso viaja, de alguna manera, lo llevamos con un pendrive, lo llevamos por la red hacia esas herramientas. Pero también tenemos la parte de gestión, ¿no? Hablamos de la gestión cuando yo tengo que cargar en el RP datos para que los compradores me compren lo que me hace falta para producir, y también tengo que mandar esas órdenes de fabricación a planta. Esto requiere una gestión, ¿no?, de esa información que en general la hace el ingeniero, el mismo que está diseñando, que genera mucho valor, pero tiene gran parte de su tiempo
en asegurar que la información que se está distribuyendo sea la correcta. Incluso cuando ese diseño 3D tiene una modificación, una mudanza hacia alguna mejora o un producto nuevo, ese mismo ingeniero o quienes están encargados de gestionar esa información van por todos los silos de información que se han creado distribuida, reemplazando lo viejo por lo nuevo. Bueno, esto evidentemente no es muy eficiente, ¿no? Así que bueno, les voy a contar de alguna manera, bueno, un poco acá representamos esa situación, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un ingeniero de producto que usa su CAD, tenemos un ingeniero de proceso que, bueno, hace lo que puede con alguna herramienta como planillas de cálculo o algo y carga esos datos al RP, y también tenemos la ejecución de producción que, bueno, recibe esos planos, registra sus datos de alguna manera, pero no están conectados, no tienen un flujo de información que conecte todo y que sea fluido para ser eficiente. Bueno, acá vamos a hablar un poco, Carlos explicó lo que es un cañón de punzado, ese producto que ellos realizan, y vamos a hablar un poco del PLM, cómo es que nos ayuda en esto que les comentaba de eficientizar un poco las ingenierías. Cuando el diseñador hace su diseño en 3 dimensiones, en el CAD, está generando implícitamente un listado de productos, o sea, un listado de artículos, un listado de partes que conforman ese producto. La característica de ese listado es que está respondiendo a requisitos de producto, ¿no? Entonces va a cumplir con todo lo que el producto tiene que hacer en el campo, cuando lo venda, cuando el cliente lo tenga. Entonces, vamos a ver ahí un poco un video. Acá está trabajando el diseñador del producto en Solid Edge, ¿no? Él hace todas las partes. Entonces, tiene todo lo que hace falta, esa estructura, para responder al cliente o responder al mercado con lo que haga falta. También tenemos la posibilidad de hacer simulaciones, validar de qué manera se comporta con las características físicas del uso, hacer ensayos, y bueno, elevar ese listado de materiales, como les decía, ustedes lo ven, es una estructura jerárquica donde hay grupos de piezas y piezas que conforman ese producto. Pero bueno, acá empieza un desajuste, ¿no? Porque eso está muy bien para responder al mercado, responder a los clientes, pero cuando yo quiero producir, ese listado que me entregó el diseñador del producto no se ajusta muy bien a lo que a mí hace falta para pensar en cómo lo voy a producir, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver es que el PLM nos da una herramienta que nos permite adecuar ese listado que está perfecto para el diseñador del producto, pero no es del todo bueno para el diseñador de la manufactura, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo la materia prima, porque no están las piezas relacionadas en la manera en la que la voy a producir, sino en la manera en que van a funcionar. Entonces probablemente yo tenga que relacionarlas de una manera diferente. No tengo insumos. Acá para los que es cañón necesitamos herramientas de mecanizado, necesitamos lubricantes para las máquinas de mecanizado, necesitamos cintas de metal para hacer el sunchado, que se llama, o el empaquetado del equipo para entregarlo al cliente, y eso no está, pero realmente para producirlo necesito, ¿tá? Entonces lo que nos da el PLM es la posibilidad que desde el listado de ingeniería de producto, nosotros podamos generar otro listado que está conectado, o sea que ambos saben que son uno reflejo del otro, pero que la ingeniería de proceso pueda adecuarlo a los requisitos que ya no son de producto, sino son de producción, lo que me hace falta en planta. Y este va a ser el listado más adecuado para enviar al RP, ¿ah? Porque voy a tener realmente lo que tengo que comprar, todas las piezas que necesito y todo lo que haga falta para eso. Bueno, tenemos otra estructura que podemos generar dentro del PLM, que tiene que ver con la estructura de planta, ¿ah? Es decir, el listado de equipos que la empresa tiene y con los que cuenta para poder fabricar las piezas desde la materia prima hacia una pieza terminada, como también cómo ensamblar las distintas piezas para terminar con un producto, ¿no? En ese caso, digamos, por ejemplo, lo que vemos es, en este caso, la planta de Tazzaroli, que tiene varias pequeñas plantas donde hacen distintos productos. En esas plantas tiene diversas líneas, esas líneas de producción tienen puestos de trabajo, nosotros vamos ahí conformando toda la estructura de recursos con lo que cuento. Incluso podría también definir qué mano de obra yo necesito en cada puesto. No es lo mismo tener una persona especializada en mecanizado
que tiene una persona especializada, por ejemplo, en soldadura. Entonces yo te puedo definir en este listado con qué personal cuento realmente también para hacer las operaciones. Bueno, y finalmente lo que tenemos es el listado que nosotros llamamos BOP. BOP es la sigla en inglés de roteiro de fabricación, esa lo dije en portugués. Pero bueno, básicamente acá lo que tenemos es las distintas operaciones, procesos, actividades para hacer y conformar una pieza terminada desde la materia prima, como también cuánto tiempo, cuántos recursos, todo lo que necesito para montar o fabricar algo, ¿no? En este listado es muy rico, porque lo que yo traigo, lo que tengo que hacer desde el lado de la MBOM, que hablábamos recién, que es el listado de manufactura. Traigo también el listado de recursos que tengo para fabricar las máquinas y lo que me hace falta para fabricar, y lo junto y le asigno una secuencia, ¿no? Y le asigno también los tiempos que me hacen falta para eso. Esto va a ser muy importante, ¿para qué? Para que después el RP pueda hacer las órdenes de fabricación, después PCIP pueda programar bien sus tareas y poder también con el mes, que vamos a ver después, levantar toda esa información. Bueno, ¿qué beneficios tenemos con esto? Primero que están conectados, ¿ah? O sea que una está relacionada a la otra y lo que yo hago en una tiene un reflejo en las otras. Entonces, si yo, el diseñador de producto, me cambia algo, yo puedo ver ese impacto del cambio en todas esas estructuras, ¿no? Entonces, yo puedo resumir acá que la EBOM y la MBOM, ahí yo no expliqué la sigla, pero BOM es listado de materiales en inglés, la E de Engineering en inglés, que es el producto, y la M de manufactura, que sería la parte de fabricación. Entonces yo ahí tengo resumido en el PLM qué es lo que voy a hacer, ¿ah? Desde dos miradas distintas, la directa, las miradas de requisitos del cliente y las miradas de requisitos de planta, ¿ah? Después tengo cómo voy a hacer eso, ¿ah? En la BOP. ¿De qué manera yo voy a fabricar esto? Y en la última, en la BOE, tengo en dónde y con qué recursos lo voy a fabricar. Entonces, bueno, nosotros vemos ahí muchos ventajas, muchos beneficios, que es, por supuesto, mayor eficiencia en la gestión. O sea, al estar todos esos listados conectados, como les digo, podemos tener un impacto del cambio, reducción de costos y errores. Si yo tengo un sistema que me da herramientas al procesista o al ingeniero de manufactura para poder pensar y poder hacer escenarios de fabricación, es muy bueno. Y, por supuesto, mejorar esa colaboración entre diseño de producto y diseño de manufactura, ¿no? Bueno, acá otra de las ventajas es que nosotros nos queremos conectar. O sea, veíamos recién que teníamos las distintas áreas con muros entre ellas. Bueno, la idea es que no, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de que ese PLM esté conectado a los sistemas RP, a MES, a PS, ¿no? Entonces, como les decía recién, el listado de MBOM es el mejor listado que nosotros podemos tener para comprar y la BOP es para fabricar. Entonces, ¿cómo sería una situación de trabajo en este sentido? Bueno, un CRM, un sistema de ventas, registra una venta, hace una orden de venta hacia el RP, eso y dispara ahí la necesidad de fabricar. Entonces, ¿cómo fabrico? Viene el PLM y me dice, de esta manera vas a fabricar, necesitas estos materiales, compralos, necesitas estos equipamientos que ya tenés, necesitas personal calificado de determinada manera, secuencia que vas a necesitar y los tiempos que vas a llevar a hacer eso. Entonces, el RP, juntando lo que vendí con lo que tengo cómo fabricar, va a generar esas órdenes de venta que PCP después va a organizar para fabricar mejor. Después PCP va a trabajar, vamos a hablar después en la próxima charla de PCP. Bueno, otras cosas que nosotros podemos hacer es simular. Hablamos de gemelos digitales. Por eso la idea es, cuando yo hice una BOP, un roteiro de fabricación en Teamcenter, esa información yo conectarla a una herramienta de simulación, dar los atributos que por ahí no están. Este es un caso que hicimos para Carlos. En ese momento él estaba haciendo una inversión para una nueva máquina que hacía no sé cómo decirlo en portugués, por eso chavetero, no sé si. La verdad es una sincronización de posición entre dos piezas de cañón de punzado, y bueno, hicimos un estudio ahí de dónde ponerla, cómo sería el layout, qué impacto sería generar agregar ese equipo en la línea, qué utilización va a tener, cuánto tiempo disponible tenemos, se quedaban cuellos de botella o no en ese sentido, cómo era la logística para todo eso. Bueno,
Esta herramienta se llama Plant Simulation, hace ese tipo de estudios, ¿no? Y nos da indicadores antes de que vayamos a planta, instalemos esa máquina y funcione, ¿no? Para ver si realmente la inversión va a ser la que esperamos o no. O sea que es otro de los beneficios que podemos hacer con estas estructuras, que es simular y validar lo que hemos pensado antes como proceso. Bueno, y por último, los instructivos de trabajo electrónicos. La BOP, como les decía recién, es muy rica, ¿no? Tiene mucha información, tiene información del producto, de la materia prima, de cómo fabricar, de qué tiempo tengo, qué recursos necesito. Si yo eso pudiera organizarlo en una especie de interfaz para el operador, ponerlo al lado del puesto y que le vaya diciendo, tu primera operación es esta, ¿no? Tened en cuenta cuestiones de seguridad, ¿no? Tenés que usar elementos de protección personal, tenés estos tiempos para hacer tu trabajo, ¿no? Tenés estos recursos para hacer la materia prima que tenés que consumir es tal. Entonces lo que nosotros tenemos en ese caso es poner la información que está en la BOP en el puesto de trabajo y convertirla en un instructivo de trabajo. Ahí estamos viendo un instructivo de trabajo que, bueno, justo ahora estamos implementando en Tasaroli para ya montar en los puestos. Esto es lo que vería el operador en planta, ¿no? A diferencia de un plano o de un papel ahí que es mucho más evolucionado. Bueno, entonces la gestión de cambio también es otro beneficio, ¿no? O sea, como les decía recién, estas 4 estructuras están conectadas. Si yo hago un cambio, por ejemplo, de producto, porque lo mejoro, porque le hago una solución ahí, yo puedo preguntarle al sistema cuál es el impacto de ese cambio, ¿no? Y actuar en consecuencia en todas las estructuras que cambien, hacer todas las actualizaciones que hagan falta para que cuando vaya a planta con el instructivo, cuando vaya a la simulación para simular o cuando me comunique con los otros sistemas, actualice esa información a la nueva revisión que se ha realizado en el plan. Bueno, entonces, un poco con todo esto lo que buscábamos era eliminar esas barreras, ¿tá? Entonces nosotros tenemos ahora un sistema, ¿tá?, que trabaja con ingeniería de productos, ingeniería de proceso y se comunica también con el ERP, con el MES, con APS. De esa manera hemos volteado todas estas barreras que teníamos entre las distintas áreas. Bueno, esto es lo que tenía por decirle. No sé si hay alguna pregunta. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem o QR Code aí, levanta a mão, aí a gente leva o microfone, e aí pode fazer a pergunta em português, tá? Sem problema. Ele fingiu que não fala português, mas ele fala. Então, fiquem à vontade, pergunta ali. Daí a próxima pergunta a gente responde se tiver alguma no app. Tu hablaste de que o sistema pode fazer na simulação. Provavelmente o gêmeo digital. ¿Tienes una solución que utiliza ese tipo de tecnología? Sí, tenemos varias. Hay gemelos digitales para, como hablábamos recién, productos, donde tenés el diseño en sí, el CAD es un gemelo digital. Podemos hacer simulaciones de diversos tipos sobre productos, tener estructurales, físicas, es decir, si hay un esfuerzo o algo que una pieza tiene que soportar, lo podemos simular. Podemos simular movimientos, ¿no? Hay movimientos complejos, cuestiones con fuerzas, amortiguaciones que se ponen complicadas y ahí una herramienta de simulación anda muy bien. Tenemos también simulación de efectos físicos como gases, líquidos, partículas, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de simular cómo el grano de soja sale en un conveyor para mover y qué caudal tiene y de qué manera sale ese flujo. Eso, del lado del punto de producto, hay un montón de herramientas. En Siemens están englobadas en lo que se llama SimCenter, que son todas las herramientas para simulación de productos. Y en lo que es simulaciones de planta, recién veíamos ahí una simulación que tiene que ver con el flujo, ¿no?, de cómo se mueve una planta. Esa herramienta se llama Plant Simulation de Siemens. Y tenemos otra que es un poco más al detalle, es más general, ¿eh? Ahí veo productividad, veo eficiencia, busco cuello de botella, veo la cadena de suministro.
Ahora, cuando yo quiero ir más al detalle, por ejemplo, analizar la ergonomía de una persona trabajando, o quiero ver cómo un robot va a hacer una acción, o cómo un PLC va a controlar una máquina, tengo herramientas como Process Simulate, los nombres son parecidos, pero nos permiten hacer un detalle de evitar choques, ver secuencia de movimientos para que la operación se realice, incluso sacar programas, sacar códigos para un robot, para una máquina que se ejecute después. Sí, hay muchos. Ok, gracias. Mais alguém aí, gente? Dúvidas? Por favor. Mr. Lucas, gostaria de compartilhar com o pessoal em relação à implantação do PLM, do próprio APS e de todas as ferramentas que vocês implantaram lá na Tassaroli. Quais foram as dificuldades, o tempo de implantação e a integração que vocês tiveram entre as áreas envolvidas para que o projeto tivesse sucesso? No hay que decir mentiras, ¿no? No es fácil, implica mucho trabajo, porque es incluso hasta un cambio cultural. Hay resistencia de las personas a veces a hacer cambio, porque tienen ya acomodado su trabajo y viene alguien, le pone toda herramienta digital que tiene que aprender, que tiene que ayudar incluso a implementar, ¿no? Lleva un poco de tiempo, depende un poco también del recurso que la empresa puede dedicar, porque las personas están haciendo su trabajo y encima le tienen que aportar ahí al proceso de implantación. Hay migraciones, hay movimiento de datos que están a lo mejor en un sistema y hay que transformarlos y pasarlos al otro, pero una implementación un poco, hablando de PLM, sin nada más que PLM, en productos se podría trabajar alrededor de 6 meses, 8 meses. En realidad esa es la más complicada porque es la primera vez que se pone un PLM y es que toda la empresa tiene que entenderlo, que tiene que cambiar su cultura. Y manufactura a lo mejor es ya como una segunda etapa, a lo mejor 6, 8 meses. En general esas informaciones no existen. Puede que haya algo en los sistemas MRP, se puede migrar, pero no con la riqueza que se genera en el PLM. Entonces, ahí es como que un lanzamiento de algo que se empieza a hacer. No es que algo que se hace de una manera se hace de otra. Entonces ahí podemos hablar de 2 años, un sistema PLM funcionando com manufactura. Pessoal, alguém falou que está com problema na tradução. Vocês estão entendendo bem no fone aí? Tá baixo? Eu acho que você consegue aumentar o volume no... Deu? Tá bom, beleza. Tem mais uma pergunta que veio aqui do aplicativo, só daí assim, tá sem nome. Então, se quiser ganhar uma camiseta, coloca o nome ali, levanta a mão, tá? Senão pode ser anônimo, não tem problema. Já levantou a mão lá atrás, já. Certo. Chegou aqui uma pergunta da Bruna. Tá? Foi necessário algum programa especial de capacitação dos funcionários, principalmente no chão de fábrica, para que as mudanças se concretizassem? Sí, definitivamente sí. Recién les decía, es un cambio cultural, de ver un plano y interpretar cuáles son las dimensiones que yo tengo que usar en mi máquina a un instructivo que va cambiando. No es un entrenamiento muy exhaustivo en el piso de planta, es una página web. Básicamente hoy todos estamos habituados a manipular la web, digamos. O sea que en ese sentido no es complicado. Sí para los funcionarios que generan información. Ellos sí le cambia un poco la vida el tema sobre todo al inicio. Después se hace todo más fácil, pero en el inicio hay que hacer mucho entrenamiento. De hecho, en la implementación nosotros buscamos usuarios clave, que son los usuarios que conocen bien la empresa, pero también quieren incorporar esta herramienta, entonces son como aliados del implementador en el sentido de proponer ideas, ver cuáles serían las mejores situaciones para el uso. Entonces, bueno, ellos tienen un entrenamiento inicial donde después trabajan a la par del implementador y junto con ellos hacemos todo lo que es enseñar al resto de los funcionarios cuando ya el sistema está por salir en vivo, ¿no? Bruna, lá atrás, isso? Cadê a Bruna que fez a pergunta? Ali, ó. Tá bom. Tem mais uma pergunta lá atrás, isso? Tem mais uma pergunta aqui. Como a gente tinha feito 2 aqui presencial, tem mais 2 aqui, acho só pra gente poder... A gente faz essa daí e faz mais aquela, daí a gente encerra. Beleza? Isso. Aí aqui, não colocaram o nome, tá? Daí depois, se vocês quiserem, vocês podem identificar, que é como é medido
se a simulação do real está próxima da verdade, né? Bien. Então, como é que é o percentual Quando de vamos- acerto? Como medir isso? Sí, cuando hacemos una simulación, siempre es regla de oro reproducir la realidad. ¿Ah? Yo voy a simular algo, tengo los datos de la vida real, hago el modelo en nuestro gemelo digital, y hasta que ese modelo no da los mismos datos que me da la planta real, por ejemplo, yo no sigo con escenarios diferentes. ¿Ah? Tengo que creerle al gemelo digital de que es lo mismo, que realmente es un gemelo. ¿Ah? Si eso no es un gemelo, yo puedo hacer un montón de escenarios, pero no van a representar lo que realmente puede pasar si hago alguna mudanza en la planta. Entonces, la forma de medir es con los mismos indicadores que se usan en la planta, en el modelo del gemelo digital. O pessoal lá que tinha pergunta já resolveu? É essa daí? Tá bom. Mais alguma pergunta? Dá tempo mais uma pergunta aí, gente. Se quiserem, tem mais um espaço para uma. Ah, tá escrevendo ali, vai lá. Quer falar? Quer? Ainda sobre esses modelos, para vocês, né, checarem mesmo na planta real, quanto tempo, mais ou menos, esses modelos levam para vocês? Modelo de simulación. Sim. No, es muy poco tiempo. Semanas, 2, 3 semanas. Tiene que ver mucho con el tamaño del modelo. ¿Ah? Sí. En general, la simulación la hacemos en pequeños bloques, no hacemos una simulación gigante, pero lo que hacemos es que los distintos bloques alimentan uno al otro. Entonces buscamos estratégicamente cuáles son las divisiones de la planta natural, las simulamos individual, validamos que cada una ya hace su trabajo y está representando la realidad, y después las empezamos a interrelacionar entre ellas, ¿ah? Para hacer un modelo más grande. Pero no, en simulación de plantas, los proyectos más grandes que hemos hecho de plantas completas, muy complejas, con escenarios de cambio, todo, no llegaban a las 1000 horas de trabajo. Son 5 meses. Ok. Obrigado. De nada. Muchas gracias.